Muy buenas noches, amigas y amigos, muy buenas noches a todas y a todos que nos están escuchando. Hoy nos acompañan en este espacio de contextos mi amiga María Enriqueta Burelo Melgar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos presentes. Muy bien. Y el maestro Gilberto Zavala. ¿Cómo estás, maestro Gilberto Zavala? Víctor, buenas noches, maestra, ¿qué tal? Buenas noches. Atravesando la parte más difícil de la pandemia, ¿no? Es correcto. Sí, está complicado. Muy bien, pues amigas y amigos, hoy vamos a platicar de tres temas que me parece hemos seleccionado, hay mucha información, pero nos parecen de los tres temas más relevantes para el acontecer en Chiapas, a nivel nacional y por supuesto en nuestro estado y nuestra localidad. Resulta, voy a decir, esos tres temas son, el primero con el que vamos a platicar es la iniciativa del presidente o el interés del presidente por iniciar o reiniciar sus giras, ¿no? Las giras presidenciales. Vamos a ver pros y contras y contextos sobre este tema. El segundo tema con el que vamos a abordar hoy es una propuesta del diputado Sergio Rivas Vázquez, en la cual él en lo que está hablando es que haya una condonación, no solamente que no se cobre, sino que además se condone lo que se ha pagado ahora durante el tiempo de la pandemia, lo que se ha pagado de luz para los chiapanecos. Una propuesta interesante, ahorita la vamos a detallar. Y un tercer tema son los cercos sanitarios que se están instrumentando en la capital del estado, en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a platicar sobre esos tres temas, amigas y amigos, para que tengan ustedes también, pues, su opinión, nos la envíen y podamos platicarla aquí al aire. Pues iniciamos. Maestro Zavala, ¿cómo ves estos tres temas? Vamos a empezar. ¿Consideras conveniente? ¿Cuáles son los pros y contras de que el señor presidente de la República reinicie sus giras por el interior del país? Mira, a mí me parece que el presidente, amén de lo económico, creo que también está urgido de presencia política, de presencia mediática, está en su agenda, está en su ADN, y por supuesto el Tren Maya le resulta sumamente estratégico y sin embargo, a la población esto manda o confunde mayormente el tema cuando vemos que la curva de contagio es alto. Antes de entrar acá al aire, escuchábamos los comentarios de lo que se detectó en los filtros sanitarios aquí en el centro de la capital. Hay un dato también de este familiar que llevaba de manera urgente a su familiar, válgase, a la clínica del COVID y que falleció en el camino. Hay un dato de lo que pasó en el Hospital General de Orizaba, Veracruz, de este señor de 60 años que se aventó del 5º piso en la ansiedad, en esa crisis de ansiedad. Es decir, están sucediendo muchas cosas y el impacto aún no lo hemos medido desde lo psicológico. Y si bien es cierto que tenemos un impacto económico, creo que la necesidad política del propio presidente virtuta que ya en el 2021 tenemos la renovación total, completa de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Habrán cuando menos 5 o 6 gobernaturas y legislaturas locales que se van a cambiar. Entonces, desde lo estratégico, él está urgido, nada más que aquí en Chiapas, el corolario de contaminación o de contagio en los municipios es alto, suman más de 60, 70 municipios y se van incrementando. Mira lo que ocurría en Carranza, donde la gente no hacía caso. Hoy ya suman 13 casos y va a ir para arriba. O Cocingo, donde no entendían, ¿no? En fin, casos como esos creo que nos va a complicar a los mortales como nosotros que estamos acá y que efectivamente este confinamiento también nos lleva a querer salir. Muy bien. La gira del presidente, ¿qué tal? Ya dice el maestro Zavala que es un tema de urgencia política, necesita renovarse, estar cerca con el pueblo. ¿Es una buena señal o en realidad es esta urgencia política que dice el maestro Gilberto Zavala por las elecciones que están en el próximo año? Yo creo que es una urgencia y el presidente es curioso porque
el inicio de la pandemia, ¿verdad? Y hoy que al parecer estamos concluyendo la pandemia de acuerdo a algunas instituciones, no es para todos, muchos gobernadores se han opuesto a esta propuesta. El inicio de la pandemia, él seguía manifestando que saliéramos a la calle, que fuéramos a comer con nuestros familiares, ¿no? Que saliéramos a pasear, que los besos y abrazos, ¿no? Y entonces daba señales, pues, que no iban de acuerdo con el problema, que no iban de acuerdo con lo que se debería ser de la sana distancia, de no hacer reuniones, de no salir a la calle. Hoy que ya estamos en la fase 3 y que en algunos estados como Chiapas tenemos un alto índice de contagios, pues él ya quiere salir a dar su vuelta, ¿no? A dar su vuelta política. Y sobre todo es curioso que en el Tren Maya recientemente un grupo de indígenas chiapanecos de la etnia Chol presentaron ante un juez una demanda de que debía de haber suspensión de la construcción del tren porque no iba de acuerdo a lo que se estaba padeciendo por la pandemia. De inicio les aceptaron la demanda, Fonatur dijo que era improcedente, que se estaban cumpliendo los protocolos y sin embargo, de inicio se aceptó, pero finalmente se revocó esta demanda y se dijo que adelante, que la construcción debía continuar. Entonces él tiene algunos frentes que debe atender, como la cuestión del Tren Maya, que algunas zonas están como molestas por la forma que se condujo esta situación durante la pandemia, también el tema de la luz en unas zonas de Tabasco, que desde cuándo es el... Ahorita vamos a entrar a ese tema, Queta, porque es un tema muy importante, ¿no? Es precisamente el de la luz, ¿no? Ahorita vamos a entrar a ese tema. Y entonces creo que sí, él necesita estar cerca de las personas, él considera que su presencia es importante para ir a decir todo está bien, la pandemia ya está finalizando, vamos a seguir con los protocolos, pero ya se puede reabrir el país, los comercios se irán abriendo gradualmente. Él quiere dar señales de que ya estamos saliendo. Ok, entonces podríamos decir que es una urgencia política, una urgencia que sobrepasa la emergencia de salud, digamos, con ciertas contradicciones, porque originalmente se debería, si así fuera, si las cosas estuvieran normales, de dar el banderazo de salida donde se va a construir el primer tramo, que es de Palenque a Escárcega. Sin embargo, se inicia dando el banderazo de salida donde va a terminar, es decir, en Cancún, ¿no? Es decir, es al revés, también como para evitar, digamos, las manifestaciones en contra. Ok, pero para darle una segunda vuelta a este tema, Queta, perdón, maestro Zavala, pero ese es un tema que me parece que la maestra Queta pudiera contestar, porque es algo que ha estado platicando con ella en muchas ocasiones. Queta, pero está bien, es un problema político, pero las implicaciones que tiene el que el presidente esté en eventos masivos como son la presencia, la visita del presidente, ¿qué efectos tendría en la población según tu apreciación? ¿Qué tal? Pues es una mala señal, porque si vemos que en muchos lados andan en la calle, que no cumplen con los protocolos, que ni siquiera andan con el cubrebocas, que llevan a cabo reuniones familiares o reuniones de otro tipo, entonces es una mala señal, porque sería como decir ya adelante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los partidos políticos que están como también como que les den el banderazo de salida porque están preocupados por hacer un trabajo político que se ha visto suspendido frente a las elecciones del 21, ¿no? Hay varios actores que están desesperados por ya salir a la... No es el único. Y eso sería como una señal, ¿no? Oye, maestro Zavala, pero entonces esta contradicción que se presenta, pues, deja, digamos, al gobierno federal, al menos al gobierno federal,
en una contradicción que le quita la calidad moral para decirle, ustedes quédense en casa, dado que el presidente dice, yo ya estoy saliendo a giras, ¿no? ¿Es así, maestro Zavala? A mí me parece que el presidente, desde el origen de la pandemia, cuando empezaba la curva ascendente, pues ya fue vacunado, perdóneme llamarlo así, por el doctor López-Gatell, cuando dice que él tiene una fuerza moral, que no puede ser, que no puede contagiarse, y desde ahí me parece que los mensajes siguen siendo confusos. Contradictorios. Mira, cuando canceló las 10 subsecretarías, se emitió un decreto basado en un, perdóname que lo mencione así, en un discurso, en el cual señala que se suspenden las actividades no esenciales hasta el 1 de agosto. Más tarde surgen ahí los comentarios a partir de las autoridades sanitarias que será el 31 de mayo y luego que el 15 de junio. En fin, la gente dice qué, cuál, ¿no? Entonces, mucha confusión. Los mensajes que se mandan confunden, contradicen, e inclusive lo que dice un secretario, el subsecretario de Salud Nacional, el secretario de Salud Estatal, confronta con actores locales y con actores nacionales, porque efectivamente a mí me queda claro que la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador es su visión, es su método, y él está firme en la manera en cómo va a gobernar el país. Si me permites hacer el recuento, es un presidente que no ha salido al extranjero, que le suple y le sirve como puente al canciller Marcelo Ebrard, y que él mantiene aquí en casa, cuidando la casa, adoctrinando, enviando los mensajes desde las 7 de la mañana, y que eso genera un discurso, genera una relatoría, una narrativa basada en un concepto del presidente, y que en ese sentido él creo que se va a mantener en esa relación, de suerte que en ese sentido que le está dando desde las 7 de la mañana y que continúa durante el día y durante la tarde-noche, me parece que el presidente le resulta estratégico Dos Bocas, Tren Maya y por supuesto el nuevo aeropuerto internacional en Santa Lucía, y él va a ir para adelante porque está convencido de ello, ¿no? Muy bien, bienvenido Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, perdón. Okay. Vamos a mandarles saludos a los que nos están escuchando. Ahorita voy a leer algunos, no tengo aquí todos, pero Araceli Hernández Gómez, que nos manda muchos saludos, muchas gracias. Vicente Escudero, mi sobrina Brenda Romaya, nos está viendo en México, les mando muchos saludos. Lili Calderón, buenas noches. María Angélica Vázquez, que manda muchos saludos. A Urma Romaya, a Bolito Go, a Cristian Moreno, muchas gracias por sus consideraciones. A Sara Maldonado, que le dice a la maestra Arqueta, ¿qué va a pasar con lo de Provida, maestra Arqueta? Ahorita nos contestas esa pregunta. Iván Wong, que, bueno, coincide con el maestro Zavala, donde dice que todo el discurso de AMLO es contradictorio. Y Joel Farrera, un primo que nos está viendo en Washington, Washington State, en Seattle. Bueno, muy bien. Estamos ahora, ya dijimos que el tema de las giras, pues puede ser un tema de urgencia política, pero que también puede ser un tema de la propia personalidad del presidente. Es decir, aunque no hubiera urgencia política, el propio presidente tiene esta vinculación o esta idea de estar siempre en contacto con el pueblo, ¿no? O sea, no necesariamente sería la urgencia política o la caída en las encuestas, sino la propia personalidad del presidente. Vamos a un segundo tema y ahora se suma con nosotros el maestro Juan Carlos Calemayor. Oye, Víctor, sí. A lo mejor Juan Carlos tiene una opinión sobre ese tema antes de cruzar al otro, ¿sí te parece? Pero quisiera que fuéramos ya al segundo tema, si no, no vamos a alcanzar. Perdón, vamos a ver, 100,000 muertes en Estados Unidos, 100,000 muertes en Estados Unidos. México tiene hoy 8,600 muertes y reporta 78,000 casos. Ante esto, varios gobernadores están teniendo su propia estrategia. Ya la Secretaría de Gobernación salió a decir que van a tener una sola estrategia. El subsecretario sale a decir que hay una sola estrategia, un solo semáforo. Sin embargo, el presidente dice que es libre. En Tuxtla Gutiérrez, el gobierno del estado y el municipio acaban de instalar
un cerco sanitario debido a que no se ha estado respetando esto, y eso es de mucha importancia para la gente que nos está escuchando. Estos cercos sanitarios tendrán efectividad. ¿Cuál será o cuál cuál serían las consecuencias más evidentes en los próximos días? ¿Quieres iniciar, Juan Carlos? El tema de los cercos sanitarios en Tuxtla. ¿No te escuchas? Yo he estado, perdón, buenas noches, muy pendiente de otros países, de cómo se está desenvolviendo la crisis. Particularmente entro a ver ya a una buena hora en que están ya sesionando al Parlamento español y observo un fenómeno similar, digo, con su respectiva proporción, de los regionalismos que se hacen notables. Entonces, la región de Cataluña, Andalucía, las diferentes regiones y las autonomías traen un pleito con el gobierno central terrible por las medidas adoptadas. Y lo mismo está pasando en otros países. Pero digo esa referencia porque hay un debate arduo de que no es lo correcto lo que están haciendo, y hay un tema que tiene que ver con federalismo, con la autonomía estatal, la soberanía que se supone que los estados marcan en su constitución, incluso hasta el nivel municipal. Entonces, pues el presidente ha sido laxo en ese sentido, les ha dado un poco la responsabilidad a cada quien de decidir sus propios parámetros, pero pues también está la presión económica que la traen encima a todo el mundo, la necesidad de trabajar, ¿no? Claro. El presidente quiere hacer sus giras porque pues de eso vive, él le gusta el contacto con la gente. No me parece prudente yo que él estaría conduciendo una mesa de 2 a 3 horas todos los días, no solamente con el secretario Gatell, sino con todos los actores económicos, con el tema de la energía que nos derivó ya en demandas, amparos. O sea, hay muchos temas en la agenda política, con los diputados, con los gobernadores, con la CONAGO. O sea, yo creo que el presidente pierde su tiempo en algo que yo creo que él quiere pasar a la posteridad como un Tata Lázaro, ¿no? Cerca de la gente y alejado del establishment, alejado de los políticos, de sus propios funcionarios, y como dice el maestro Gilberto, si no malentendí, en una especie de realidad alterna que él se ha construido con sus propios datos. Pero yo creo que tristemente, porque lo estamos pagando todos, la realidad lo va a rebasar. Hoy hizo un anuncio ayer el gobierno del estado sobre temas de impulso a la economía que ya analizamos. Mañana publico un texto sobre el tema y me parece que es insuficiente, me parece que no resuelve, igual que lo que están anunciando a nivel federal. Se va a acrecentar la pobreza, se va a empezar a haber bloqueos en el país por comunidades, organizaciones campesinas, etcétera, que como en la Ciudad de México ya tomaron frente al Palacio de Bellas Artes, bloquearon un acceso para decir necesitamos comer, ¿no? Muy bien, maestra Queta, cada estado, y en el caso de España dice Juan Carlos, regiones, en el caso de México incluso municipios y hasta comunidades está haciendo cosas distintas, o lo que le da a entender. ¿Qué opinas, Queta, de los cercos sanitarios en Tuxtla Gutiérrez? No te escuchas, Queta. He estado observando en estos días que han salido mapas. No sé si ustedes los han visto. Sí, todos, sí. Sí, algunos dicen que no están autorizados por la Secretaría de Salubridad, que los datos nadie sabe de dónde han resultado, y que además es curioso porque aparentemente te dan hasta datos detallados de si a una cuadra de tu casa tienes alguna persona contagiada. Es como una exactitud sorprendente, ¿no? Y entonces, tanto en estos mapas como en los mapas de la Secretaría de Salud, podemos observar que el centro de Tuxtla es como el principal foco de infección. De contagio, y más que nada porque es donde hay movilidad, los negocios no han cerrado, están los mercados, los vendedores ambulantes que ahí ven cómo le hacen, pero salen a vender. Muchas oficinas todavía funcionan en el centro, y entonces yo creo que el municipio se vio obligado a tomar una decisión de este tipo. Y una decisión hasta drástica porque pidieron ayuda a la Guardia Nacional. Sí, la Guardia Nacional anda hasta patrullando las calles, y hoy varios reporteros enviaron la nota de que se detectaron 3 personas
con posible contagio, ¿no? Sí. Entonces, en ocasiones, pues los municipios se ven en la necesidad de tomar medidas drásticas, medidas diferentes a lo que está pasando en otros municipios en el mismo estado o en otras partes del país, ¿no? En el ejercicio de su autonomía. Muy bien. Maestro Zavala, ya se había dado antes un cerco sanitario en Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, este cerco la gente lo desbordó. Hoy está lo que dice Queta, la Guardia Nacional, hay miembros del Ejército, está la policía, es decir, ya hay una fuerza pública muy, muy intensa. Si esto se hace en el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ¿es necesario que se haga, por ejemplo, en ciudades como, no sé, Tapachula, por ejemplo? ¿Es necesario que se haga en San Cristóbal? ¿O es necesario que en la propia capital se haga en otros lugares, no solamente en el centro de la ciudad? Mira, compañero, a mí me parece que lo que nos falta a nosotros, como a muchos países, es experiencia en el manejo de pandemias. No habíamos tenido, el mundo entero no había tenido una pandemia de este tipo en casi 100 años, de suerte que China tuvo, válgase, la oportunidad de experimentar en el 2002 con el SARS y más tarde otra vez con el MERS, el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que le llegó a buena parte de China. Ellos han podido efectivamente controlar el COVID por su experiencia en el 2003. Sabían lo que tenían que hacer y lo riguroso y draconiano que tenían que hacer, es decir, riguroso con la ley. Nuestro problema es parte de nuestra cultura que traemos, que amén de los mensajes que confunden, que contradicen, me parece que lo que más nos interesa a nosotros es andar en la calle. Hay una anécdota de una señorita que dice que en la escuela tienen un amigo que está más atento en el chisme de otra plática o en otra plática que en lo que realmente él tenía que hacer. Y ese es nuestro problema. Queremos saber qué ocurre afuera, queremos saber qué está pasando en el centro, qué está pasando en el parque, cuando deberíamos estar en una cultura de responsabilidad resguardados, porque finalmente es un virus que no lo vamos a ver nunca. Pero ¿no consideras, maestro, que eso también es un asunto por la propia necesidad de la gente que tiene que salir a trabajar y mucho ocurre justamente en la calle? En muchos sí, Víctor, en muchos sentidos sí, porque no hay de otra. Pero además, si volteamos tantito la página, vemos que el gobierno federal, a través de los programas, dice que les está mandando recursos a través de los diversos organismos u órganos sociales, y que efectivamente ahí ha ocupado una buena parte de la economía de este país. Entonces, si están recibiendo los ancianos, si están recibiendo los jóvenes, las mujeres o madres solteras, en fin, los incapacitados. Entonces, si hay ese recurso en casa, bueno, ¿cuál es el problema? Perdóneme que lo plantee así tan duro, pero a mí me parece, cuando tú me preguntas si hay que repetir o hay que replicar una medida como la que está pasando aquí en el centro de Tuxtla Gutiérrez, me parece que vamos a llegar a ese extremo. Va a ser necesario, aunque lamentable, porque la gente, ciertamente, muchos van a trabajar, muchos van a comprar, sobre todo la gente del mercado. El problema es que nos hace falta cultura y comunicación. Ok, a ver, entonces podríamos decir hasta ahora que hay 4 elementos. En los cercos sí dejan pasar a las personas, pero lo revisan, les toman la temperatura, que el gel, que el lavado de manos, una serie de recomendaciones, ¿verdad? Ok, a ver, hay cuatro elementos que ustedes han planteado, solo para ir centrando y cerrando ese tema. Contradicción en el discurso oficial, me decía por ahí el maestro Zavala. La necesidad de trabajar, porque bueno, pues mucha gente tiene que trabajar en los lugares públicos, ¿no? La falta de una cultura de aislamiento, ¿no? Y la falta de protocolos a nivel mundial, ahí tenemos 4 elementos. Y bueno, pues también, por supuesto, lo dice el maestro Zavala, es el simple hecho de que a la gente le guste andar en la calle y no quiere acatar estas órdenes. Ahí tenemos 5 elementos. ¿Alguno más, Juan Carlos? Nada más comentar, la Constitución prevé en su artículo 29
lo que se llama el estado de sitio, que es la suspensión parcial o temporal de alguna o varias garantías individuales. Es decir, el Estado tiene un marco jurídico para actuar. Y por eso... Suspensión de garantías, ¿no, Juan Carlos? Que puede ser de manera provisional, temporal, pero el Estado está facultado para hacerlo. Normalmente se contempla para situaciones de perturbación grave del orden público o situaciones de guerra. Pero lo que sí te puedo decir es que sí, el Estado, el presidente no ha querido, en mi opinión, hacer uso de estas facultades que algunos países del mundo sí hicieron. Algunos países declararon estado de sitio. Tiene estado de sitio. Declararon estado de sitio de que inclusive a tal hora ya no se puede salir a la calle, otros multaron en las calles. Realmente estamos viviendo un fenómeno que a nivel mundial está poniendo a prueba a todos los gobiernos, a todas las instituciones, y que se está aprendiendo a reaccionar. Así que pues hay que apostar porque se tomen las soluciones más. No gusta ver al ejército, yo creo que por ahí va la tirada de autorizar que participen en temas de seguridad. A mí me gustaría viéndolos exclusivamente combatiendo el narcotráfico, pero el problema es que las cosas se pueden complicar, seamos sinceros. Yo lamento de nueva cuenta, como lo he hecho en todos los programas, lamento de nueva cuenta que no haya tomado las medidas económicas que están tomando ahí sí la mayoría de los países para evitar el desempleo, y me temo mucho que haya bloqueos y que esos bloqueos requieran la intervención del ejército, independientemente del tema de la pandemia, independientemente de las medidas sanitarias, ¿no? Muy bien, vamos al tercer tema. Por supuesto que de estos dos temas que hemos hablado hasta ahorita, vamos a seguir platicando más adelante. Vamos al segundo tema, pero quisiera enviar saludos a Marisol. Muchas gracias, Marisol, que siempre está con nosotros. A Joel, decirle, ya que nos escucha, qué está pasando allá en Washington, cómo están las cosas, que nos mande un mensaje, por favor. Agustín Ramírez Corona, muchas gracias por su comentario. A Yesia, muchas gracias. A Araceli Hernández Gómez y a Lisette Escudero, muchas gracias por sus comentarios y por estar con nosotros. Vamos al tercer tema, que es muy interesante y que es muy importante para todo Chiapas. El diputado Sergio Rivas Vázquez tiene una convocatoria, una iniciativa que está corriendo con toda la población para que quien esté de acuerdo la pueda apoyar. ¿Qué está diciendo él? Que durante lo que dure la pandemia, la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, condone el pago de la electricidad en Chiapas. ¿En qué se basa? Se basa en que Chiapas es un estado productor de energía y nunca tiene ningún beneficio, como sería lógico porque es un productor, y que los pagos en Chiapas son a veces incluso más altos que en el resto del país. Él está hablando de que se condone y que incluso los meses anteriores, de marzo a abril, pudiera hacerse un acuerdo para ver si se regresa una parte o se pueda condonar lo que se ha pagado. ¿Qué opinan respecto a esto? ¿Quién quiere iniciar? Juan Carlos, ¿qué opinas sobre esta propuesta? Mira, eso ya lo hemos planteado, lo han planteado políticos en otros momentos. Sí, vivimos con el sueño guajiro de que nuestra aportación a la federación en el tema eléctrico es de la mitad del país. Eso hoy en día es una falacia. Hace 15 años no lo era. Hoy la producción de hidroeléctricas, que es una energía limpia, por cierto, no pasa del 9% en todo el país. Y de ese 9%, Chiapas produce el 44% de 17 estados que tienen instalaciones hidroeléctricas. Sí es importante. Sí entra a trabajar Chicoacén, por ejemplo, y las presas de Chiapas en las horas pico de consumo, que no puede abastecer la energía eólica, pero eso no nos da, y sí es cierto, y es injusto el tema de las tarifas. ¿Qué pasó? Nos confinaron y ahorita están llegando recibos de Comisión Federal altísimos, sí. Se duplicaron, se triplicaron en la mayoría de los casos, y se presenta un nuevo problema que tiene que enfrentar el gobierno, que es una gran inconformidad, porque aparte de no trabajar, todavía les llegó un recibo altísimo, y pues está bien, bienvenida a la iniciativa, no va a prosperar. Es como algún amigo senador por ahí que se la vive dando comunicados que nunca concreta, que solo son puntos de acuerdo. Falta más efectividad y más resultados. Pero Juan Carlos, sí es cierto que es una iniciativa que se ha presentado en otros años, pero nunca en medio de una pandemia. Eso hay que señalarlo. Keta, ¿qué opinas? Además se conjuntaron dos situaciones. Ha sido uno de los años más calurosos. Sí. Estamos todos en casa, ¿no?
Y entonces, al estar todos en casa, pues el uso de ventiladores, de aires acondicionados, quienes lo pueden pagar, pues incrementa, ¿no? Y entonces eso hace que también suban las tarifas. Pero una tarifa que tú pagabas normalmente, por decirlo, 2,000 pesos, de repente ahora ya te llega el doble. Sí. Te llega a 4,000 pesos. Todos los recibos están llegando mínimamente el doble. Y además en zonas, por ejemplo, Ciudad Maya, que está por Ocosocuautla, ¿verdad? Y una serie de zonas que son de casas de interés social, de interés medio, donde la tarifa de luz es menor, pues se ha incrementado también, ¿no? Es cierto. Entonces, pues la gente está muy molesta por... Hay gente que tiene préstamo o financiamiento de vivienda del ISSSTE o algún préstamo incluso bancario, que le llega más caro el cobro de la energía eléctrica que lo que pagan de la mensualidad de la vivienda. Maestro Zavala, en Tabasco sí lo hicieron. El presidente fue una de las primeras medidas que tuvo cuando entró a la presidencia de la República. Condonaron los adeudos en Tabasco, empezaron a reducir las deudas, es decir, los costos o los cobros. Chiapas, más allá de que sea un gran productor o no lo sea, en este momento de todos modos sigue produciendo energía eléctrica. ¿Debería de bajarse el costo de la energía eléctrica en Chiapas? Mira, muy rápido, me parece que el presidente, siendo Tabasco su estado de origen, creo que envía un gesto, un mensaje a sus paisanos, y sin embargo, en mi opinión, me parece que ese gesto no fue bien recibido, ¿no? De suerte que no es muy querido, que digamos, el presidente en ese estado. Sin embargo, él tiene también una residencia en Chiapas, particularmente en Palenque, y me parece que Chiapas, como él mismo lo ha dicho, es su segundo estado, y debería de hacer también el gesto de sonreír. Y tiene razón Juan Carlos, cuando esa lucha por reducir las tarifas de energía eléctrica, del consumo de energía eléctrica en términos de los costos, lo que implica que es muy cara, a lo mejor la argumentación ha sido no la correcta, pero que en ese entonces se generaron muchos frentes cívicos que demandaron y que no encontraron ningún punto de apoyo en las cámaras de diputados ni en las instancias de gobierno. Pero hoy, ciertamente, dice la maestra Queta, hay una pandemia, estamos en casa, el calor, creo que sí se justifica y creo que Chiapas sí merece una consideración para el efecto del consumo. Disminución. Ok, estamos a punto de retirarnos. Muy brevemente, el último comentario, Juan Carlos. 30 segundos nada más. La decisión de Comisión Federal está si llega a cortar a las casas la luz, sí, se va a topar con pared, va a provocar una molestia seria, van a agarrar a más de uno del pelo. Yo creo que debe de ser un poco laxo con la medida, no amenazar con cortes y luego ver que se regularicen los cobros cuando empiece a pasar la pandemia, ¿no? Ok, Queta, ¿cómo ves? Sí, ya pasó en una ocasión en Chiapas, creo que fue durante el gobierno de Pablo Salazar, que hasta fueron a dar a la cárcel varios grupos de personas que protestaron por el tema de la luz, que agarraron al personal de la Comisión Federal de Electricidad, creo que fue por la costa, al personal de la Comisión Federal de Electricidad que iba a hacer los cortes de luz. Estaba Pedro Raúl, de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y él salió como en defensa de este tema porque forma parte de los derechos económicos y sociales. Y fue a la cárcel, ¿no? Esta parte, ¿no? Y entonces algunos de ellos creo que fueron a dar hasta la cárcel. Pero creo, y eso que no se daban toda esta serie de problemas, la crisis económica, la pandemia, todos los factores que ahorita estamos viviendo. Entonces sí podría haber situaciones de peligro, ¿verdad? Situaciones que podían provocar conflictos. Maestro Zavala, hablabas hace un momento que no era muy coherente los programas económicos con los que se estaban dando. ¿Crees que, por ejemplo, disminuir los costos o flexibilizar, como lo está proponiendo ahorita el diputado Sergio Rivas,
la energía, el cobro de la energía eléctrica sería una forma de hacer llegar apoyos a la ciudadanía? Me parece que sí, es correcto. Nada más que al diputado también le hace falta hacer su trabajo legislativo, porque lo que genera ahorita es un comunicado en términos de lo mediático, pero en el terreno legislativo no existe, hasta donde yo sé, una iniciativa de ese tamaño con ese propósito. Y como ya se nos está acabando el tiempo, nada más llamaría a quienes hoy nos siguen y a quienes nos pueden escuchar que tengamos mucho cuidado, por favor. Cuídense, quédense en casa y cuide su estilo de vida, cuide su alimentación, fortalezca su sistema inmune. A este ritmo no hay otra. Muy bien, amigas y amigos, muy buenas noches. Pues nos despedimos. Maestro Zavala, muy buenas noches. María Conchita, muy buenas noches. Juan Carlos, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Ricardo del Muro, donde quiera que esté, también le enviamos un abrazo y buenas noches. Estamos con la partida de mañana. A todos ustedes, nuestras compañeras y compañeros que nos siguen en este programa En Contextos, les decimos que mañana seguiremos discutiendo, seguiremos analizando y reflexionando sobre los temas de actualidad, los temas más importantes de nuestro acontecer nacional y nuestro acontecer local. Muy buenas noches a todos ustedes y hay que cuidarse. Pasemos con vida a la pandemia. Muy buenas noches.